favor. Señor presidente del Partido Nacionalista Vasco, señor alcalde de la ciudad, señor diputado general, autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Euskadi, que como siempre organizamos con la colaboración y el patrocinio de BBK, Orange y Petronor. Bienvenida y agradecimiento que deben estar, lógicamente, dirigidos especialmente al presidente del Bizkaia Buru Batzar, Andoni Ortuzar, que es nuestro ponente invitado de esta mañana, y también a Juan Ignacio Pérez Iglesias, el rector de la Universidad del País Vasco, que va a efectuar la presentación del acto y del ponente. Cuando quiera. Agintariok, jaun Andreok, egun on guztioi. Para mí es un privilegio hacer esta presentación, porque, como dejaré claro desde el primer momento, soy, como es natural, un fan de Andoni Ortuzar. Esto se podría decir de formas más eufemísticas, pero tal y como lo he dicho, lo entiende todo el mundo, que es de lo que se trata. Vamos con el personaje. Andoni Ortuzar no nació en Sanfuentes. Eso lo hizo en Portugalete, hace casi 48 años. Y lo hizo el mismo día del año en que nació mi hija pequeña, aunque eso sí, 33 años antes. Aunque no viniese al mundo allí, él, lo que se dice ser, es de Sanfuentes, que es una pequeña localidad del occidente vizcaíno, universalmente conocida por la práctica de los bolos a cachete. Yo diría que Andoni Ortuzar tiene dos vocaciones, la periodística y la política, y dos formas de estar en el mundo, dos al menos. Una es ejerciendo altas responsabilidades y la otra es actuando como eso que en vasco se dice plazaguizón, un hombre de mundo en el mejor sentido de la expresión. En el periodismo empezó de becario, fue responsable de las secciones de Laboral y Política del periódico Deia y en 1999 fue elegido por el Parlamento Vasco director general de EITB. Andoni es periodista, y no solo porque lo diga su título universitario, tiene interés por todo y necesita estar al día en todos los temas. Su curiosidad es inagotable, la tiene por las gentes, los lugares y las experiencias. Y además sabe contar las cosas, que es un rasgo que poseen pocas, muy pocas personas. En la política tiene también una larga trayectoria al servicio de un ideal que se llama Euskadi, la patria vasca. Empezó militando en EGI hace 34 años y a lo largo de su vida ha desempeñado distintas tareas dentro del Partido Nacionalista Vasco, hasta llegar hace 2 años a presidir su ejecutiva vizcaína y hace 1 año a ser elegido parlamentario vasco. Algo menos de 1 año. Como he dicho antes, una de sus dos formas de estar en el mundo ha sido y es ejerciendo altas responsabilidades, algo que ha hecho también desde muy joven. Tenía 25 años cuando fue nombrado asesor de comunicación y relaciones externas del Departamento de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico del Gobierno vasco y con 30, coordinador general de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Presidencia. Esa trayectoria culmina con su nombramiento como secretario general de Acción Exterior del Gobierno vasco, que es como decir que fue nuestro ministro de Asuntos Exteriores, o si se prefiere, embajador universal. Él fue el artífice de la red de centros vascos en el extranjero. Durante su etapa de director general de EITB, demostró una indudable capacidad de gestión. Téngase en cuenta que EITB es una empresa donde trabajan 1.000 personas y con un presupuesto de 150 millones de euros. Andoni Ortuzar aprobó el primer plan estratégico del ente y, lo que es más importante, lo cumplió. Modernizó EITB y la convirtió en un auténtico grupo de comunicación, con ambición de liderazgo. Bajo su dirección, EITB tuvo una importante expansión, alcanzó el mayor nivel de penetración social y audiencias de su historia y acometió una profunda renovación tecnológica, adaptándola al nuevo escenario digital. En este periodo, EITB fue el primer grupo de comunicación europeo en conseguir la Q de Oro de calidad en la gestión. Hasta aquí el personaje, incluso la personalidad. Ahora voy a hablar de la persona.
Conocí a Andoni en 1999, si no me equivoco, cuando él acababa de ser nombrado director general de ITV y yo había sido designado a propuesta de la universidad miembro del Consejo de Administración del ente. Los 8 años que compartimos mesa en el Consejo y también fuera de él nos fueron acercando hasta hacernos amigos y, como antes he dicho, convertir a quien les habla en fan de Andoni. En el Consejo de Administración de ITV asistí al despliegue de todas sus destrezas. Entre estas, la más importante era la diplomática, porque allí cada uno era y es, si se me permite la expresión, hijo de su padre y de su madre. También tenía que recurrir a las artes de la política, porque los partidos del tripartito no tenían mayoría en el Consejo, con lo que Andoni se tenía que ganar a los consejeros cada mes, incluido a quien les habla. Tenía también que ejercer de periodista, porque nos tenía que informar, para que lo comprendiéramos todos, de programas, audiencias y proyectos de radio, televisión e Internet. Y, por último, debía poner en práctica su condición de gestor, porque el Consejo era muy exigente en esta materia, aunque hay que decir que Andoni demostró capacidad para gestionar con gran rigor. También es verdad que en esta última tarea contaba con el apoyo de un equipo de colaboradores magnífico, por lo que desde un principio me quedó claro que Andoni tiene gran capacidad para crear y liderar equipos humanos. Es de esas personas escasas que prefiere rodearse de gente competente porque sabe que es la mejor manera de que su tarea se vea recompensada por el éxito. Antes he dicho que la otra forma de Andoni de estar en el mundo es la del plasarizón. Lo digo porque es una persona atenta, tiene sentido del humor y es muy buen conversador. Tan bueno que, como dice un gran amigo suyo, tiene ubicuidad conversacional. Esto es, posee el don divino de poder mantener 2 conversaciones a la vez, que se sepa, porque quizás podrían ser más. Dicen sus amigos, y así me consta, que es amigo de sus amigos. No deja a nadie en la estacada y hace lo que está en su mano por facilitar las cosas a su gente. Andoni sabe lo que es asumir un compromiso y cumplirlo. Vi cómo se comprometió a aprender vascuence y he visto cómo lo ha cumplido. Quiero citar para terminar 2 rasgos de Andoni, que creo que son 2 rasgos que compartimos. El primero es que es muy difícil que se pierda. Posee un sentido de la orientación muy desarrollado. Y me refiero a la orientación geográfica, claro está. De la otra sobra mención. Y el segundo es que a Andoni el nacionalismo no se le ha curado viajando. Y cuidado que lo ha intentado. Andoni. Egunon danori, eta mila esker lehen forumneri gonbidapenagatik eta zuei denei etortzeagatik. Eta Juan Ignaziori eskerrik asko. Gaur gainditu du lagunaren haundikeriak, ez dago, gure artean ez da egon zientifikoa. Hoy Juan Ignacio Iñaco para mí ha ejercido más como amigo que como científico, porque los científicos no son tan propensos al calificativo, al adjetivo, son más de sustantivos, pero en todo caso, desde la desmesura de la amistad, acepto y agradezco las palabras. Atzokoan finkatuz gaur biharkoa bultzatu. Hau da Sabino Aranaren leloa, eta egokia iruditu zait lelo hau erabiltzea gaurko hitzaldia aurkezteko. Decía que el lema de la Fundación Sabino Arana, atzokoan finkatuz gaur biharkoa bultzatu, me ha parecido un buen hilo conductor para esta intervención. Podríamos hacer una traducción libre de este lema como impulsar el mañana desde el presente asentándonos en el ayer. Ayer, hoy y mañana, pues me han parecido una buena formulación para articular esta presentación de hoy y para luego también someterme a sus preguntas y a sus consideraciones. Atzokoan finkatuz. Comencemos por el pasado, tranquilos,
pueden desayunar a gusto. No voy a referirme a los 115 años de historia de nuestro partido, simplemente me retrotraeré al inicio del año 2008 nada más. Desde el mes de enero, como decía Iñaco, tengo el honor de presidir el Bizkaiburu Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Voy a intentar de ubicarles en el momento. A comienzos de 2008 nos encontrábamos a las puertas de unas elecciones generales que finalmente tuvieron lugar el mes de marzo. Ya se comenzaba a intuir la llegada de una crisis económica y recordarán que era el momento de los eufemismos para referirse a la misma. Se hablaba de desaceleración. Nadie pensaba, a fuer de ser sinceros nosotros tampoco, que la crisis iba a tener la magnitud que después alcanzó y la que hoy todavía mantiene. Los resultados de las elecciones generales del 2008 no fueron buenos para nosotros. Llegamos en enero y en marzo perdimos por primera vez unas elecciones en Vizcaya. Mal comienzo y peor récord para una ejecutiva joven que venía a suceder a una que nos había dejado el listón muy alto. En el conjunto de Euskadi perdimos un diputado, aunque las paradojas de la política hacen que nuestros votos sean hoy más decisivos en esta legislatura con 6 diputados que en la anterior con 7. Pero en cualquier caso, como digo, los resultados no fueron buenos para nosotros. Como ustedes comprenderán, los partidos políticos evitamos hacer ostentación pública de nuestros procesos de autocrítica. Ya tenemos suficiente con la autocrítica, entre comillas, que se nos hace desde fuera. Pero por nuestros hechos se nos conocerá y está claro que aquel resultado dio lugar a una profunda reflexión de la que surgió la necesidad y la voluntad de emprender un proceso de actualización de nuestro partido. Recuerdo la frase con la que lo emprendimos: hacer de la necesidad innovación política. Esto es voluntad de innovar, de actualizarnos para responder a una situación que resultaba adversa para nosotros. ¿Cuáles eran las claves de este proceso de actualización? Nosotros somos un partido atípico. Aunque ya no se estile, somos un partido asambleario de verdad, en el que las bases aprueban y desaprueban y son las que toman las decisiones. Eso está muy bien, pero nos hace ser a veces lentos, nuestros procesos son largos y nos hace vulnerables a la interferencia de los medios de comunicación y también de los otros partidos. Además, por si esto fuera poco, practicamos la bicefalia político-institucional y mantenemos una estricta normativa de incompatibilidades, una costumbre muy sana y democrática, pero que multiplica por 2 las necesidades de cuadros y de personas. No somos ni de derechas ni de izquierdas, pero tampoco nos consideramos de centro, pues realmente acogemos en nuestro seno sensibilidades muy diversas y muy distintas. Nos gusta decir que ocupamos la centralidad social. Somos un partido amigo del pacto en toda nuestra historia y también en la actualidad, con una mentalidad y una praxis abierta al pacto con los diferentes, eso de lo que tanto habla pero tampoco practica el Lehendakari López. En Euskadi, podríamos resumir, no hay nadie con el que no hayamos pactado. También podríamos concluir diciendo que somos un partido en la sociedad y que toda la sociedad cabe en nuestro partido. Esta radiografía interna, realmente compleja, unida a 30 años de presencia en el poder y de gestión diaria de las instituciones, nos había conducido a lo que en construcción, y veo aquí a bastantes constructores y algún ingeniero, nos había conducido a lo que se llama fatiga de materiales. Y la grieta que hizo visible esa fatiga se nos abrió aquel 9 de marzo de 2008. Desde una mirada externa, desde la óptica de la sociedad, nuestra constatación era evidente. Nuestro partido no había cambiado, pero la sociedad sí, y además a gran velocidad. Como idea central, les diré que fuimos conscientes de una sociedad escindida. Vivimos en una Euskadi dividida en 2 realidades en relación a la política. Y aunque les pueda resultar paradójico, la principal variable para entender esta división, esta escisión, no es el eje nacionalismo vasco contra nacionalismo español, ni tan siquiera el tradicional eje izquierdas-derechas. No. La variable que mejor explica hoy la relación de la sociedad con la política es la edad, sí, la edad. Estamos por una parte, iba a decir están, pero estamos desgraciadamente, estamos por una parte los mayores de 40-45 años, una población políticamente fiel que mantiene unos anhelos colectivos muy politizados y que conservan cierta épica romántica en su relación con la vida política. En términos televisivos, tan queridos para mí, son lo que se podría denominar la audiencia cautiva.
Y tenemos, por otro lado, a los menores de 40 años. Cuanto más jóvenes, más desideologizados, más centrados en sus problemas individuales. En su relación con la política son votantes volubles. Siguiendo con la terminología televisiva, esta sería la generación zapping, la que le gusta cambiar y usar el dedo. En el PNV fuimos conscientes de que empezábamos a estar desposicionados en relación con esta generación, con los jóvenes, con lo que esto supone en la vida presente, pero sobre todo en la orientación y en las expectativas de futuro. No parecíamos estar muy centrados en las demandas más acuciantes de la juventud, vivienda, bienestar económico, seguridad, ocio, etcétera, aunque en honor a la verdad es justo reconocer que objetivamente gestionábamos bien esas áreas en el día a día en las instituciones, que gestionábamos bien la respuesta a estas necesidades, pero se nos ubicaba y nos dejábamos ubicar únicamente en el ámbito de la política pura, en el terreno de los grandes conceptos políticos, en el monotema de la violencia y la normalización política. Todo ello, además, siempre desde una visión urgente, desde una visión trascendente y a veces dramática. Además, los jóvenes nos vinculaban al poder, nos decían, les parecíamos el partido en el poder desde que ellos llevaban pañales. Esta visión, unida a la atracción del cambio, nos ponía en una delicada situación como partido a la que teníamos que responder y respondimos. Nuestra respuesta partió de una necesidad acuciante. He hablado antes de innovación y de actualización. Recuerdo cómo formulamos nuestra idea, como el tránsito de las cosas de la política a la política de las cosas. Necesitábamos un cambio y lo abordamos. Lo denominamos Think Gaur Euskadi 2020. Think simboliza la reflexión y la apertura enfocada desde una dimensión global. Gaur simboliza aquí, con los pies en la tierra y hoy, la puesta en valor de lo realizado, la visión propia y cercana. Y 2020 simboliza la respuesta a una nueva generación, la reflexión que huye del cortoplacismo electoral, la apuesta por una transformación profunda pero gradual. Think Gaur 2020 fue un proceso de reflexión y debate abierto. Nos permitió repensar el partido, reposicionarnos en relación a la sociedad de hoy y elaborar un nuevo contrato social con la ciudadanía. Supongo que esto del contrato social les suena recientemente. Nosotros hace 2 años ya hablábamos de estas cosas. Este proceso, Think Gaur 2020, tuvo efectos saludables para nosotros, tanto interna como externamente. Cuando lo iniciamos, partíamos de los resultados antes comentados y las expectativas antes comentadas. Y cuando lo culminamos un año después y nos presentamos a las elecciones autonómicas de marzo de 2009, obtuvimos el respaldo de la sociedad y ganamos, además, más holgadamente aquellas elecciones del 1 de marzo que incluso los más optimistas, entre los que me encuentro, dentro de nuestro partido. Nosotros ganamos, pero paradojas de la vida, paradojas de la política y también de la ley de partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular anunciaron su pacto y su nuevo gobierno. Y lo hicieron la misma noche del 1 de marzo, sin esperar. No hubo otra opción, aunque nosotros la intentamos. Y con este pacto llegamos al presente, al Gaur. Para analizarlo, voy a remitirme a las 4 claves que creo definen el nuevo panorama político vasco a partir de la cita electoral del 1 de marzo, incluyendo también, porque influye, la relación con la situación política en Madrid. Primer elemento clave, la radiografía del nuevo Gobierno vasco. Es un gobierno sustentado por 25 parlamentarios de un total de 75. Es, por tanto, un gobierno débil. En sus primeros 8 meses se ha revelado como un gobierno inadaptado, con ribetes revanchistas a veces y que sigue con los tics de la oposición a pesar de estar en el poder. Es un gobierno que se dedica a hacer oposición, otra paradoja de la política vasca. Es, además, un gobierno condicionado por el Partido Popular, que aporta los 13 parlamentarios que garantizan la mayoría absoluta en el Parlamento de Gasteiz. Hay un dato también que no me resisto a ofrecer. Estos 2 partidos obtuvieron el 40% de los votos emitidos en Euskadi, el 44,8% en concreto de los votos válidos, por lo tanto no representan a la mayoría social de nuestro país. El Partido Socialista y el Partido Popular han hecho una excepción en Euskadi para olvidar sus diferencias y llegar a un acuerdo, pero esas diferencias surgen y resurgen porque en realidad
No hay nada que les una, salvo la unidad frente al terrorismo, en la que todos estamos unidos, pero yo me estoy hablando de la política del día a día, en la que, como vemos día sí, día también, el modelo socialista y el popular son radicalmente independientes. Hay una constatación que habla por sí misma. El Gobierno vasco no cuenta con un programa de gobierno y tampoco con un programa político. La sociedad vasca ha sido clara en su valoración de este Gobierno. El 71% de los ciudadanos desconfía del mismo y el 65% no está de acuerdo con el pacto que lo sustenta. Y el Gobierno ha sido también claro en su interpretación de esta realidad. Afirma que tiene un problema de comunicación. Es el ejemplo más certero y aproximado que conozco de la política de la avestruz. Al final, compañeros de las mesas de prensa, la culpa siempre la tenemos nosotros, los periodistas. Es eso más fácil que hacer un mínimo análisis de la realidad, hacer un mínimo análisis de la capacidad y la idoneidad de las personas y también de las políticas de este Gobierno y concluir si son las que responden o no a las demandas sociales verdaderas de la ciudadanía. La segunda clave del presente es la crisis económica. Es sin duda la clave principal. La situación es más grave de lo imaginado hace un año. Ha tenido y va a seguir teniendo repercusiones sobre el empleo. De hecho, las tasas de paro han alcanzado a 128.000 personas en el seno de la Comunidad Autónoma Vasca, cifras no conocidas desde hace 15 años, y en el ámbito del Estado español se acercan peligrosamente a la cifra de los 4 millones de parados. La crisis es la principal preocupación de los ciudadanos, pero aunque parezca paradójico, seguimos sin conocer una estrategia económica de alcance ni del Gobierno central, un Gobierno central agotado, ni tampoco de un Gobierno vasco descentrado. Y esto no lo digo yo, lo dice el socio preferente y preferido del señor López, el Partido Popular. La tercera clave es la situación política en el Estado. La podemos calificar cuando menos de preocupante. Los dos grandes partidos, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, afrontan graves problemas, diferentes pero graves problemas, que se agravan además por su enfrentamiento permanente. El PSOE no acaba de encontrar un rumbo propio y una salida eficaz para afrontar la crisis económica. Zapatero se vio en la necesidad de remodelar su gobierno menos de un año después de ponerlo en marcha. Un cambio de gobierno que no le ha salido bien, que ya ha sido amortizado sin éxito. El PP, por contra, se ha encontrado con un acuciante problema de credibilidad al verse afectado por diversos casos de corrupción que han lastrado también sus oportunidades de oposición. Ambos partidos se encuentran en una situación de debilidad y ambos tratan de fortalecerse debilitando a su oponente, con lo cual lo único que consiguen es fortalecer su mutua debilidad. La situación política en el Estado es una convulsión permanente, incluso en los inicios de este semestre de presidencia europea. Y la cuarta clave es el problema del terrorismo. Su permanente amenaza, su persistencia es nuestra tragedia nacional. Tenemos una ETA con baja actividad, pero que sigue ahí, y una izquierda abertzale a la que solo le queda el crédito del desmarque absoluto de la violencia. No quiero especular sobre este tema, pero es evidente que el Gobierno central y su ministro Rubalcaba han dado un giro copernicano en esta materia. Hace menos de 3 años se sumaron a la búsqueda y a la práctica de una solución política dialogada y negociada. Y ahora que parece producirse un profundo debate en el seno de la izquierda abertzale con planteamientos posibilistas defendidos por el tándem Otegi-Díez-Usabiaga, se les detiene y se les encarcela. Nos encontramos ante una nueva paradoja. Por una parte, se propugna la utilización de las vías exclusivamente políticas y democráticas, pero a su vez se encarcela a quienes las están defendiendo. Es difícil de entender. En paralelo, la izquierda radical abertzale sigue en su eterno proceso de debate, mirando de reojo a lo que diga y, sobre todo, haga ETA. Esta es, por tanto, nuestra visión del panorama político presente. Dos gobiernos débiles en el Euskadi y en el Estado, sin impulso político ni ideas para afrontar la grave situación de crisis económica que padecemos. Dos gobiernos haciendo el Tancredo, contemplando el crecimiento del desempleo, sin adoptar medidas que traten y menos logren revertir las cifras de paro. Y ante esta situación, ¿cuál ha sido nuestro papel? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué hechos nos gustaría que se nos reconociera y se nos valorara? Nosotros hemos defendido y practicado en 2009 una
línea de actuación que se resume en una sola palabra: estabilidad. Nuestro objetivo ha sido puramente de sentido común, aunque suelen decir que es el menos común de los sentidos. El sentido común nos ayudaba, nos interpelaba y nos obligaba a responder a la preocupación principal de la sociedad, que es la crisis económica. Y lo hemos hecho, hemos intentado hacerlo desde todas las instituciones, propiciando el máximo consenso posible en la aprobación presupuestaria de Gobierno vasco, Diputaciones forales y ayuntamientos. En ocasiones se nos ha reprochado un interés egoísta y partidista por proteger a nuestros diputados generales y aprobar los presupuestos de las 3 diputaciones donde no tenemos mayoría absoluta. No es así. Les aseguro que a los diputados generales, aquí está el de Vizcaya para corroborarlo, seguramente les hubiera sido más fácil y más cómodo haber hecho una prórroga de los presupuestos del año anterior, porque seguramente de esa manera hubieran tenido un presupuesto más amplio y más libre, más libertad en sus manos para tomar decisiones. Por contra, hemos hecho presupuestos de carácter más restrictivo. Pero no ha sido el egoísmo nuestra línea de actuación, sino la estabilidad, como antes decía. Esto significa aunar esfuerzos, inversiones y actuaciones para hacer frente a una crisis económica muy grave que afecta especialmente, como vengo diciendo, al empleo. Nuestro norte ha sido mantener las inversiones estratégicas, garantizar las políticas sociales, defender la certidumbre fiscal y controlar la tendencia al endeudamiento. Si repasan estos 4 ámbitos, inversión pública, política social, impuestos y deuda, comprobarán que la posición política del Partido Socialista y la del Partido Popular son diametralmente opuestas. De ahí la importancia, la relevancia de nuestra apuesta por la estabilidad, una apuesta que se hacía necesaria para intentar restañar los boquetes que dejaban ambas concepciones tan enfrentadas entre los 2 socios del Gobierno. Fruto de esta propuesta se nos planteó además la oportunidad adicional de negociar los presupuestos generales del Estado, un acuerdo que nosotros no buscábamos en el origen de nuestra propuesta de estabilidad, pero que luego ha sido bienvenido a tenor de los resultados conseguidos. Como he dicho con anterioridad, nuestra capacidad de influencia en Madrid es hoy mayor en las Cortes Generales que en la anterior legislatura y la hemos aprovechado esa mayor capacidad de influencia para responder al objetivo que siempre hemos mantenido y vamos a mantener, la defensa de los intereses de Euskadi. No somos ambiguos, como se nos suele acusar, somos claros y transparentes. Así hemos defendido los intereses de Euskadi con el fuero y con el huevo. Hemos defendido el fuero con la regularización jurídica o el conocido blindaje del concierto económico, que va a resultar un acuerdo histórico para el autogobierno vasco, como resultará también histórica la imagen de los 3 diputados del Partido Popular Vasco votando en contra del concierto económico. Me pregunto a qué intereses defendían con ese voto negativo. Hemos defendido también el fuero con el pacto de transparencia en la transferencia de las políticas activas de empleo. Hace 20 años fui testigo directo en la negociación de esta transferencia. El Gobierno Ardanza y el Gobierno González intercambiaban desde entonces ya documentos e informes y estudios técnicos para tratar de alcanzar un acuerdo. He visto por aquí a José Ignacio Arrieta, que sabe mucho de esto, porque solía ir esperanzado y volvía cabreado una semana sí y otra también a lo largo de aquellos años, de aquellos meses. Por lo tanto, sabemos de qué hablamos, sabemos que es una materia difícil, sabemos que es una materia compleja. Por eso, cuando nos dijeron a bombo y platillo en septiembre Chávez y el lehendakari López que esta transferencia estaría lista antes del 1 de enero, nos extrañó. Nos extrañó y nos puso en alerta. Máxime cuando no conocíamos, ni hoy conocemos tampoco, los documentos de base para el acuerdo de esta transferencia que hoy se manejan entre Gasteiz y Madrid. Por eso no era creíble que hubiera podido producirse esa transferencia el pasado 1 de enero. Y en cualquier caso, persiste una discrepancia económica de fondo sobre la que demandamos también transparencia. El anterior Gobierno valoró esta competencia en más de 450 millones de euros y el actual la cifra en unos 298, 300 millones de euros. Esta es una cuestión central, esta transferencia es una cuestión central a dilucidar, porque aquí nos estamos jugando el ser o no ser del acuerdo estatutario
su espíritu, su letra y también sus números, que son importantes en una situación de crisis económica. Decía que en el acuerdo sobre los presupuestos generales hemos defendido el fuero, pero también el huevo. Hemos defendido el huevo con el cobro de la deuda del IVA con la Diputación alavesa, que supone más de 450 millones de euros para las arcas vascas. Un cobro por el que el actual Gobierno vasco socialista no había movido ni un solo dedo ante el otro Gobierno español socialista. Hemos tenido que ser nosotros los que asumiéramos esa bandera, máxime cuando la Junta Arbitral del concierto había dado ya la razón a la Diputación de Araba. Y siguiendo con el huevo, de forma adicional hemos logrado también más de 85 millones de euros para proyectos de innovación y de centros tecnológicos vascos en Euskadi, proyectos que van a ponerse en marcha, que van a ver la luz a lo largo del presente ejercicio del 2010. El balance que hacemos, por tanto, es satisfactorio. Hemos hecho efectiva nuestra presencia, hemos defendido los intereses de Euskadi y hemos logrado consolidar el autogobierno vasco. Y todo ello desde la oposición. Quienes creían que el PNV se iba a echar al monte desde la oposición o quienes pensaban que perdiendo la poltrona nos íbamos a diluir como un azucarillo, está claro que se equivocaban. Y desde el presente pasamos al futuro. Biharko abultzatu, el mañana, el futuro. ¿Cómo vemos el futuro? Vemos el futuro desde la centralidad y entre dos polos, el norte y el sur. El polo norte es el polo soberanista, es en permanente construcción y deconstrucción. Es un polo sin capacidad política real, en tanto que se mantenga la amenaza y la acción de ETA. Y es además un polo de izquierda radical, con planteamientos socioeconómicos, con planteamientos sociales trasnochados, que no compartimos en absoluto. El socialismo que defiende es un modelo ya fracasado, y sus referentes ni son los nuestros ni los compartimos. El polo sur es el polo constitucionalista, la unión de los contrarios unidos por la oportunidad de acceder al poder y desbancar al nacionalismo vasco del mismo. Podemos decir también que está en permanente construcción y deconstrucción, porque en realidad no son capaces de presentar un programa de gobierno ni un programa político que les comprometa a ambos. Y entre estos dos polos nos situamos nosotros. Quizás recuerden aquella canción que decía «Esker eskubi bion artean dago zubi». Nosotros estamos en la centralidad y tenemos vocación de ser ese puente. He dicho que nos gusta pactar y esa es nuestra ambición, la unión de las dos orillas en un proyecto común. El PNV es, en primer lugar, un partido de obediencia vasca. Somos un partido abertzale y demócrata. No tenemos más etiquetas que esas dos. Nuestro leitmotiv es la defensa de los intereses de Euskadi. Nosotros sí tenemos ya, desde hace tiempo, un proyecto de país para Euskadi que se sustenta en las instituciones propias del autogobierno. Defendemos, sin ambages, la identidad nacional vasca, un país con un bilingüismo real. Propugnamos unas relaciones constructivas de todo el territorio del euskera, de Euskal Herria, así como una presencia propia y directa en Europa y en el mundo. Es el PNV, por tanto, un partido abertzale con tradición pactista. Es posible ambas cosas. Y desde nuestra posición, desde el puente, desde la centralidad, vamos a intentar atraer a los dos polos. Hace 30 años aprobamos el Estatuto de Gernika, un acuerdo entre vascos y un acuerdo con el Estado, un pacto con el Estado. Hoy, 30 años después, tenemos más de 30 competencias sin transferir, según consta en la resolución unánime aprobada por el Parlamento vasco. Y durante estos 30 años se han ido aprobando, además, y tejiendo una serie de leyes de bases que han ido socavando nuestras propias competencias, que han ido socavando y han socavado el espíritu y el sentido histórico del pacto estatutario. Ante esta paralización jurídico-política, el año 2003, el Gobierno vasco remitió al Parlamento vasco la propuesta de nuevo estatuto político para Euskadi. Fue tramitado por el procedimiento de reforma estatutaria. Se aprobó en el Parlamento y se envió a las Cortes Generales, donde ni siquiera fue admitido a trámite tal y como era preceptivo. Y hace tan solo 3 años participamos en la elaboración de los acuerdos de Loyola, una vía para la normalización política de Euskadi que había sido iniciada sin nuestra participación, hay que recordarlo, pero a la que nos sumamos con lealtad, aun cuando sabíamos que era una invitación ya interesada
pues ambos contertulios se sabían ya en un callejón sin salida. Lo hemos intentado, con esto quiere decir que lo hemos intentado y lo vamos a seguir intentando. Nuestra convicción es firme. Somos un partido político y vamos a seguir haciendo propuestas políticas. ¿Sobre qué bases? Sobre las bases que establece el intelectual administrativista francés Jacques Duranton para las responsabilidades políticas y de gobierno. Atender a las demandas ciudadanas, gestionar el patrimonio común y, en tercer lugar, conducir al país hacia el futuro. Queremos ofrecer y vamos a ofrecer certidumbre en unos momentos en los que desde la Moncloa y desde Ajuria Enea se proyecta parálisis. Queremos ejercer y vamos a ejercer el liderazgo que nos pide una mayoría social y política de este país que no entiende ni le gusta lo que ha pasado en nuestro entorno desde el 1 de marzo. Un liderazgo que queremos sea un liderazgo con iniciativa. Queremos tender y vamos a tender nuestra mano para crear un clima en el que sea posible alumbrar acuerdos políticos que traigan la paz y propicien que la ciudadanía vasca decida libremente su futuro. Certidumbre, liderazgo con iniciativa y mano tendida al diálogo con todos. En definitiva, como ayer anunciaba nuestro presidente, un nuevo impulso político, porque, como escribió Galbraith, si no piensas en el porvenir, no lo tendrás. Pensemos y apostemos por el porvenir. Euskadi necesita una salida superadora e integradora. Buscar y encontrar esa salida va a ser nuestro compromiso como partido político. Eusko Alderdi Jeltzalea, el Partido Nacionalista Vasco, ha sido en su centenaria historia el partido fundamental de la sociedad vasca. Entiéndanme que no digo esto desde la prepotencia, sino precisamente desde el sentido de la responsabilidad. Hemos sido lo que en términos norteamericanos se denomina el Founding Party. Queremos seguir siendo ese partido fundamental del sistema político vasco que, junto con los otros, busque esa salida para este país. Debemos proyectar, y con esto termino, este legado de ideales, de responsabilidad y de perseverancia hacia el futuro. Los desafíos del presente y del futuro no son menores, son sencillamente diferentes. Con nuestro bagaje podemos darle respuesta. Seamos optimistas. Beraz, atzokoan finkatuz, gaur biharkoa bultzatu. Eskerrik asko. Bien, muchas gracias. Pasamos, si le parece, acto seguido al coloquio. Bastantes preguntas, temas distintos. Voy a intentar ordenarlos un poco. Por empezar por la última parte de su intervención y además un tema de actualidad, porque como usted reflejaba, fue precisamente ayer anunciado por el presidente de su partido, que aquí nos acompaña, el señor Urkullu, ese nuevo acuerdo político. Hay algunas cuestiones relacionadas con él que le plantean si puede concretar alguna cosa más de cómo puede ser ese acuerdo político, de si habrá contactos con partidos y organizaciones sociales, cómo y cuándo, qué tipo de acuerdo será. Sé que son varias preguntas, pero intento agruparlas. Le plantea también en qué se diferenciará del Plan Ibarretxe y si habría que someterlo a consulta o está previsto incluir un sometimiento a consulta dentro de ese plan o acuerdo. Eso para empezar. Ya veo que queremos seguir, tenemos mono de consulta. Vamos a ver, yo creo que lo más importante o lo primero que hay que poner en valor de este ofrecimiento del Partido Nacionalista Vasco al acuerdo político es precisamente la voluntad de alcanzarlo. Yo creo que después de lo que ha sucedido tras las elecciones autonómicas, parecería que nos abocábamos a unos años perdidos para la política en este país, porque es evidente que el gobierno vasco actual responde a un frente. Les guste o no la expresión, el gobierno actual es un frente antinacionalista, es un frente constitucionalista y yo creo que en el temor ciudadano podía estar que frente a ese frente nosotros construyéramos otro frente, ¿no? Un frente anticonstitucionalista o un frente antiespañolista. Bueno,
expresión de la voluntad de llegar a este acuerdo por parte del Partido Nacionalista Vasco destierra esa posibilidad. Nosotros no vamos a entrar en la constitución de ningún otro frente. Tenemos esa vocación de puente entre las dos concepciones, entre las dos identidades, entre las dos formas, entre las dos almas de ver este país. Nosotros tenemos la nuestra, pero somos conscientes de que hay otros que tienen una diferente. Creemos que Euskadi no se puede permitir el lujo de perder estos años para la política por el hecho de que la ambición política y el cortoplacismo político del Partido Socialista, que ha encontrado el apoyo del Partido Popular, hayan derivado en esta operación de Gobierno vasco. No sabemos si el Gobierno vasco y los partidos que lo sustentan van a ser proclives o permeables a este ofrecimiento del Partido Nacionalista Vasco. Pero el Partido Nacionalista Vasco lo va a intentar. Creemos tener la obligación, el deber, la deuda con la ciudadanía vasca de sacar adelante, si es posible, de empezar a tejer un acuerdo político que nos dé soluciones. Y cuando hablo de soluciones me estoy refiriendo a un abanico amplio, porque en Euskadi a veces tenemos la tendencia a restringir, a llevar el ámbito de nuestras preocupaciones y de nuestros problemas exclusivamente al ámbito de la normalización política y de la búsqueda de la paz. Son muy importantes ambas, son nucleares las dos, pero no es contradictorio con buscar también grandes acuerdos sobre las políticas públicas. Yo hace poco asistí aquí, sentado en esa mesa de enfrente, a la charla del diputado general de Vizcaya. Nos hablaba de la situación de las políticas públicas en el ámbito social, un ámbito importantísimo, no solo porque se come, vamos a decir, más de la mitad de los presupuestos públicos, sino porque afecta a las personas, cada vez a más personas. Entonces, yo creo, en el Partido Nacionalista Vasco antes hablaba del fin gaur. Yo creo que si algo nos ha servido el fin gaur es para la vuelta a las personas, para la vuelta de enfocar la política al servicio de las personas. ¿Qué diferencia tiene esto con el plan Ibarretxe? Pues no lo sé, porque vamos a empezar ahora. Nosotros no tenemos en el folio demasiadas cosas escritas, pero sí tenemos un bagaje. Nuestro bagaje es el de la trayectoria de nuestros 115 años, pero sobre todo el de los 30 años, entre la que está, con orgullo además lo digo y sin ningún problema, el llamado Plan Ibarretxe, que no era Plan Ibarretxe, era un nuevo estatuto político. Antes he hecho mención a él en mi intervención, que era un nuevo estatuto político que se hizo siguiendo los parámetros y los preceptos del propio Estatuto de Autonomía, que era bastante razonable, y que no suponía, que fue demonizado por gente que yo creo que no se lo leyó. Seguramente no se lo leyó para poder decir las barbaridades que luego decían, ¿no? Por lo tanto, no va a condicionar el futuro el pasado, pero desde luego en el acervo del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Nacionalista Vasco se sentará a todas las mesas que tenga que sentarse con su acervo político e ideológico, que está no solo en nuestras ponencias políticas, que están a la vista de todos, sino también en el accionar que hemos ido teniendo estos últimos años, en el que está también el nuevo estatuto político, ¿no? Ha aludido usted antes en su intervención al que el actual escenario político deriva de unas elecciones tras las que ustedes, tras haber obtenido la victoria en votos y escaños, intentaron otras opciones de gobierno. Opciones que a lo largo de los años anteriores, es decir, desde la transición hasta esta fecha, se han producido algunas veces, concretamente el acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi. ¿Qué ha cambiado para que eso no haya sido posible esta vez? ¿El Partido Socialista? Claro, yo ahí se ríe el lehendakari Ardanza. Yo estuve con él desde el 87 hasta el 98 y gran parte de mi experiencia fue en gobiernos de coalición con el Partido Socialista. Me tocó además, fui testigo como periodista curioso, estaba el lehendakari ingresado en el Hospital Santiago cuando se produjo la crisis y el abandono del Partido Socialista del gobierno Ardanza, y estaba allí departiendo y reuniéndose con los consejeros que se marchaban. Por cierto, nunca olvidaré
la figura de una Rosa Díez llorosa saliendo de la habitación del Lehendakari porque no estaba de acuerdo con que el Partido Socialista abandonara entonces el gobierno. Yo creo que el Partido Socialista desde entonces, porque muchas veces toda la historia de este país se analiza desde los aciertos, pero sobre todo desde los errores del PNV. Y todo empieza con Lizarra. No. Antes de Lizarra hubo un Partido Socialista que abandonó el gobierno vasco. Unos cuantos meses antes. Hubo un Partido Socialista y un Partido Popular que impidieron el proyecto Ardanza o el informe Ardanza. Antes habían dinamitado el pacto de Ajuria Enea, del que estábamos todos bastante contentos, ¿no? La historia empieza antes de Lizarra. Lizarra seguramente es una consecuencia de la historia anterior. Por lo tanto, ¿qué ha cambiado? Ya empezó a cambiar en el 98 el Partido Socialista, pero ahora claramente. Nosotros tuvimos una reunión, creo recordar que fue el 4 de marzo, Íñigo es mejor que yo para las fechas, creo que recordar que fue el 4 de marzo con la plana mayor del Partido Socialista, salvo el secretario general entonces, Pachi López, vinieron todos los cabezas territoriales del Partido Socialista y casi no se habían sentado cuando nos aclararon que daba igual a quién presentáramos de candidato. Les daba igual que fuera Ibarretxe o que fuera un mirlo blanco abiertamente o solamente estatutista. Ellos habían tomado la decisión de llegar al poder. Entonces, en este momento esa pregunta, cuando venga el primer responsable político del Partido Socialista, se la traslada y si estoy por aquí, pues atenderé gustoso a la contestación. Pero desde luego, en el ámbito del Partido Nacionalista Vasco no ha habido cambios. Ha parecido desprenderse de su intervención una cierta valoración pesimista sobre el escenario político a nivel del Estado. Si eso es así, y aquí cabría mezclar tanto la nueva iniciativa política a la que se ha referido antes como la forma de abordar la crisis económica, hay que tener en cuenta que ha pasado menos de lo que falta para acabar la legislatura. En ese sentido, las perspectivas, ¿cómo las ve? Pues yo creo que hay... nosotros lo vemos con preocupación. Fíjese, a veces se nos acusa de no tener sentido de Estado. Nosotros lo que no tenemos es sentido de la nación española, porque nuestra nación es la vasca, pero sí tenemos sentido de Estado y nos importa y nos preocupa lo que pasa en el Estado. Porque, aunque a algunos de nosotros no nos gusta mucho estar en este Estado, estamos y nos influye, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Antes lo decía. Tenemos a los dos grandes partidos, el del gobierno y el de la oposición, por diferentes razones, pero casi noqueados para la acción política. El Partido Socialista dependiendo exclusivamente de Zapatero, de los vaivenes de Zapatero, por un lado, y el Partido Popular no pudiendo despegarse de la corrupción, teniendo el barro que lastra las ruedas de su carro para avanzar, es un barro de su propia casa. Y además, un barro feo, porque en política la corrupción es lo peor que nos puede pasar, ¿no? En ese sentido, estamos además pendientes de ámbitos, de cosas, de situaciones, por ejemplo, como la sentencia del Estatut de Cataluña, ¿no? Que va a ser determinante, no solo por lo que diga la sentencia en sí, sino por las consecuencias que pueda tener en el panorama electoral. En octubre hay elecciones en Cataluña. En Cataluña no olvidemos que en Cataluña y en Euskadi ganó Zapatero las elecciones porque si quitamos a sus graneros habituales electorales Andalucía y Extremadura, si no llega a ser por el gran resultado que obtuvo en Cataluña y también, aunque en menor medida en peso relativo a Euskadi, no hubiera ganado las elecciones. Por lo tanto, la situación de Cataluña es también una espada de Damocles para el Partido Socialista y para Zapatero. Pero, en cambio, en Cataluña no son alternativa los populares, ¿no? Por lo tanto, hay un ámbito, una puerta de esperanza, una ventana de oportunidad para los partidos nacionalistas. Esperemos que para Convergencia y Unió, que es el partido amigo, nuestro partido aliado en Cataluña. Por lo tanto, preocupación
pero no solo porque están en una dinámica difícil ambos, sino porque lo que están haciendo para salir de ella les está haciendo que se hundan más, ¿no? Es cuando uno chapotea en el barro, en vez de salir, lo que normalmente hace es hundirse más. Y es lo que les está pasando a ambos. Creo que ahora vamos a tener un paréntesis con el semestre europeo, en el que el Partido Socialista y el Gobierno español han cifrado, yo creo, demasiadas expectativas. El semestre europeo no va a dar muchas alegrías, Europa no está tampoco para alegrías, y además tampoco hay que sacralizar el papel o la capacidad política de ostentar la presidencia europea. Al final, lo único que hace el presidente es ser un buen anfitrión, pagar cenas y comidas y organizar, esperemos sin mucho caos, los miles de reuniones que se celebran a lo largo de estos 6 meses, ¿no? Pero veo una situación política compleja en la que el PNV, a pesar de que alguna razón para pegar coces ya teníamos, el PNV ha estado a la altura de las circunstancias y ha sabido olvidarse del pasado reciente y ha pactado unos presupuestos generales del Estado que no eran los nuestros, pero que creíamos que era mejor que hubiera presupuestos, aunque no fueran los nuestros, a que no hubiera presupuestos. Siempre es mejor tener un mal presupuesto que la ausencia de presupuesto. En la medida que podamos nosotros y nos dejen, nosotros vamos a seguir ejerciendo con responsabilidad esa función. Pero lo que no se puede hacer descansar es sobre un partido con 6 humildes diputados la responsabilidad de un Estado. Algo tendrán que hacer también el Gobierno, en este caso el Gobierno del señor Zapatero y también el Partido Popular. Y hablando de la crisis económica, ¿cómo cree usted que puede resultar la posición relativa de Euskadi en el escenario global? Y si declaraciones como las que el presidente Rodríguez Zapatero formulaba ayer en un periódico de difusión nacional, hablando de que la salida de la crisis tiene que ser social, si usted lo entiende o lo comparte o... Pues poco. Y aquí también, el Lehendakari López ha dicho 2 cosas esta semana, una curiosa y la otra preocupante. Primero, ha dicho que hace falta un modelo económico para Euskadi. Euskadi tiene modelo económico. Si tiene un modelo alternativo, que se lo pasa al señor Zapatero, porque el que no tiene modelo económico es el Estado español. O tenía un modelo económico que dependía exclusivamente o principalmente del ladrillo, de la construcción, además de la construcción de segunda vivienda o de la construcción en áreas no residenciales, y eso ha hecho crack. Tenía además un sector servicios muy vinculado a ese modelo constructivo y no parece en el corto plazo ni en el medio plazo que ese modelo pueda revivir. Por lo tanto, quien necesita un modelo económico que vuelva a la producción es el Estado español. Euskadi yo no creo que necesita un nuevo modelo, necesita ajustes, lógicamente. Necesita ajustes porque somos una economía muy dependiente o muy vulnerable a los efectos monetarios, porque tenemos muchas empresas exportadoras e importadoras. Entonces, cómo esté el precio del euro, pues es importantísimo. ¿A cuánto cotice el barril Brent de petróleo? Pues, ¿qué diríamos? ¿Cuál es la afección que tiene sobre Petronor? O, en el caso de la BBK o en cualquier otro ámbito, somos una economía muy internacionalizada, que cualquier cosa que sucede en el mundo pues nos afecta, lógicamente, y necesitamos hacer ajustes ante esta situación económica. Tenemos un sistema productivo de alta calidad, pero que tiene unos costes más caros que nos hacen a veces ser poco competitivos en el mercado internacional. Tenemos que mejorar, o bien en producir cosas que otros todavía no pueden, no tienen tecnologías suficientes para producirlas, o si no, tenemos, mediante la aplicación de nuevas tecnologías, conseguir abaratar los precios de nuestras manufacturas y hacernos competitivos. Hoy es muy difícil competir con países emergentes que tienen una relación de salarios de 1 a 10, y no quiero decir que con esto que haya que bajar los salarios de los trabajadores vascos. Lo que tenemos que conseguir es que las empresas vascas sean capaces de mantener el nivel de empleo y el nivel de prestaciones salariales y sociales que tenemos aquí, aumentando su productividad.
Y eso pasa por la internacionalización, seguramente por tener implantaciones de nuestras empresas fuera, por participar nosotros también en esos procesos de países emergentes, por tener antenas económicas y empresariales fuera. Por lo tanto, tenemos que hacer cosas en el sistema productivo vasco, pero no nos hace falta un nuevo sistema productivo vasco. Y la segunda cosa que me preocupó, y en eso han coincidido el señor Zapatero y el señor López, es decirle a la sociedad que haga sus deberes. Hombre, la sociedad ya hará sus deberes, pero primero los poderes públicos y los políticos tendremos que hacer los nuestros. Tendremos que hacer frente a nuestras responsabilidades, tendremos que ser capaces de decirle a la gente esta es la dirección que tenemos, para que se puedan alinear detrás o para que puedan decir esto no me gusta, cambie, ¿no? Cámbiese, quítese usted y voy a poner a otro, pero descansar en la sociedad, en la salida social, el salir del problema de la crisis me parece un escapismo, me parece impropio de un responsable político, es propio de alguien que ha tirado la toalla, que se quiere esconder entre la multitud. Yo soy uno más. No, usted no es uno más, usted es el líder. Usted se tiene que poner al principio de la manifestación y tiene que decir a la gente dónde quiere que vaya, dónde quiere llevarle. Esto de las salidas colectivas sí, pero cuando alguien ha dicho por allí, y eso es lo que no vemos ni en Madrid ni en Ajuria Enea, no vemos a nadie que diga por allí. Dentro de esa reforma, ¿se incluiría usted la reforma del mercado de trabajo? Y al respecto, ¿cuál es su postura respecto de las cosas que se están diciendo sobre esta materia? A ver, la reforma del mercado de trabajo es un elemento importante, pero no ni el único, ni el más relevante, ni el suficiente para hacernos salir de la crisis. Yo no creo que hoy abaratar el despido sea la panacea, la solución, ni incurrir en una flexibilidad excesiva vaya a hacer que a las empresas les caigan los pedidos ¿no? por arte de magia. Yo creo que es una reforma, la que necesitamos es una reforma un poquito más global, en la que seguramente hay que actuar también con dimensión internacional. Y es lo que creo que nos falta un poquito. Yo sí... a mí me dijeran, y soy de letras, pero bueno, los periodistas se nos distingue por tener un inmenso mar de conocimientos, pero de media micra de profundidad, pero somos capaces de hablar de todo. Si de mí dependiera, yo actuaría más en el ámbito de la dimensión internacional de la empresa vasca que en cosas concretas del mercado laboral, etcétera, que son necesarias. Habrá empresas que necesitarán, habrá sectores que necesitarán acomodarse a las nuevas situaciones, porque claro, es difícil competir con una realidad salarial de 10 a 1 o de 1 a 10, es casi materialmente imposible. El precio el impacto de los salarios respecto del precio final de un producto, de una manufactura, es elevado, es importante, pero yo antes de empezar a ablandar y abaratar el despido, me plantearía la dimensión empresarial, la dimensión internacional de las empresas. Cambiando de tema y volviendo un poco a la situación actual sociopolítica de Euskadi, le plantean, ¿cómo interpreta usted, aludió usted en su intervención un poco de pasada a ello, cómo interpreta las últimas señales que desde el mundo, digamos, Herri Batasuna, etcétera, están dando sobre un posible debate del tema de violencia, etcétera? A mí me gusta poco hablar de este tema, porque si es verdad lo que dicen que está pasando ahí dentro, lo mejor que podemos hacer es que hagan su debate tranquilamente, sin interferencias, y que mejor mañana que pasado nos comuniquen el resultado del mismo, y ojalá que sea el de que esto se ha acabado, que o bien ETA cierra la persiana o bien la izquierda abertzale le dice que ya no están en el mismo ámbito sociopolítico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las otras formaciones políticas tenemos que aceptar con respeto y esperar, no interferir en ese debate, porque sería bueno para este país que ese debate finalizara y finalizara bien.
ya tiene suficientes dificultades con gran parte de sus actores principales en la cárcel, ¿no? Y en ese sentido, no quiero ser contradictorio con lo que he dicho y no quiero avanzar mucho más. ¿Cuál es el deseo del PNV? Que vuelvan a la política y exclusivamente a la política. Creo recordar que en el discurso de toma de posesión de Iñigo Urkullu como presidente del Euskadi Buru Batzar dijo que cuando la violencia terminara, todo un mundo por descubrir y por explorar con la izquierda abertzale. De hecho, hoy en mi conferencia, cuando hablaba de dos orillas o de dos polos, bueno, en uno de los polos claramente se ubica la izquierda abertzale. Pero para eso hace falta que ETA desaparezca y el comunicado que esperamos no llega. Llegan otros, pero no el que esperamos. Bien, hay algunas preguntas, digamos, ya de partido. La primera es que le plantean que usted ha hablado de bicefalia institucional partido-gobierno. Le plantean si hay también una bicefalia interna en el partido, como a veces se percibe desde fuera. Bueno, la bicefalia, porque muchas veces se habla de la bicefalia como si solo sucediera entre el presidente del EBB y el Lehendakari. No, tenemos bicefalia en todos los ámbitos. Aquí hay dos cabezas, la mía más grande y con menos pelo, y la de José Luis más alta, con otra perspectiva y con pelo. Y eso se lleva a todos los ámbitos, también a los municipios. Por lo tanto, la bicefalia para nosotros es algo consustancial. Respecto a la bicefalia interna, no. No, ya sé que gustaría que hubiera. Se echa de menos. Hay clásicos en la política vasca que parece que si no están, pues la política vasca se hace aburrida. Uno es la consulta, otro es las dos almas del PNV. Pues ahora ya con esto el lío que tenemos con los obispos casi no tenemos ni alba, parece ser. O sea que como para tener dos, ¿no? Entonces, yo creo que el partido ha demostrado en los últimos tiempos tener una unidad de acción absoluta, tener una capacidad política de presentar propuestas y actuar, porque claro, los partidos políticos cuando no hacen nada es fácil que todos se lleven bien y no haya discrepancias, pero yo creo que a lo largo de estos últimos 4 o 5 años el partido ha hecho muchas cosas. Ha tomado muchas iniciativas, lo ha hecho también en los últimos 2 años y lo hemos hecho todos juntos y acompasados. Eso no quiere decir que no haya debate. Claro, he dicho antes, somos un partido asambleario y cualquiera tiene la libertad y el derecho para decirnos a los dirigentes lo que hacemos bien y lo que no hacemos bien. Pero de ahí a pensar que ese debate es una alineación entre dos almas, dos sensibilidades, etcétera, yo creo que eso ya entiendo que a otros partidos les gustaría, pero no es la hipótesis en la que hoy trabaja el Partido Nacionalista Vasco. Hay dos preguntas, yo se las traslado, sobre las elecciones del 2011. La primera es que, ¿qué escenarios contempla, opciones contempla usted para la Diputación Foral de Vizcaya y para el Ayuntamiento de Bilbao? Esa es la primera. Ganar. Y la segunda es si tiene usted en mente o previsto o planteado que Iñaki Azkuna y José Luis Bilbao, que los dos nos acompañan aquí, la pregunta supongo que es complicada, vayan a ser candidatos a esos puestos. No es complicada porque los dos son hombres de partido y saben cómo funciona esto. Lo que yo tenga pensado o no es relativamente importante o no, porque es verdad que somos un partido asambleario y es verdad, en el caso de la alcaldía de Bilbao, la decisión de quién compone nuestra lista es de la comisión mixta Bizkai Buru Batzar e Interjuntas de Bilbao, las organizaciones municipales del partido en Bilbao. Abriremos pronto un proceso para hacer el análisis de cómo ha ido esta legislatura y quiénes son los candidatos idóneos para la etapa que viene. En el caso de Vizcaya es al Bizkai Buru Batzar a quien le toca proponer su candidato, pero las bases, cualquier organización municipal puede proponer a otro y con que haya 2 o 3 organizaciones municipales que lo planteen, pasa una segunda vuelta. Por lo tanto, antes decía, tenemos un proceso, somos un partido atípico con procesos muy abiertos, muy participativos, largos, así que paciencia. Lo único que tengo claro
y aquí veo a algunos contendientes de esas elecciones del Partido Popular y el Partido Socialista, es que vamos a presentar tan buenos candidatos que vamos a ganar las elecciones holgadamente, y holgadamente va a hacer falta que las ganemos, porque si, como parece, la izquierda abertzale no está, pues el pacto, el rodillo PSOE-PP proyectado hacia otras instituciones, nos va a obligar a ganar por mayoría absoluta, y eso ya sabe que en Vizcaya nos pone, lo de ese tipo de retos de como ganar al Madrid, pues es parecido. Yo que soy del Barça lo agradezco. ¿Vislumbra usted algún riesgo de desaparición institucional en sitios como Áraba o algún otro? Inmediata, me refiero. ¿Desaparición institucional de quién? ¿Del no PNV? Sé, aquí sí. No, por Dios. No. En Áraba los tres partidos principales no tenemos tantas diferencias en los votos. Lo que pasa que es cierto que la situación política en Áraba y la demográfica es distinta que en Vizcaya y en Guipúzcoa. En Áraba la concentración de ciudadanía en Vitoria, en el entorno de Vitoria, que agrupa casi al 80% del censo electoral, frente al 20% que se distribuye en el resto de la provincia, tiene efectos, por la ley electoral, tiene efectos distintos de lo que es en Vizcaya o en Guipúzcoa, donde la población está más distribuida, ¿no? Pero en Álava hemos sido entre el primero y el tercer partido siempre, pero entre el primero y el tercero hay muy pocos votos de diferencia, ¿eh? Nosotros perdimos las elecciones, las últimas elecciones forales y municipales, creo que recordar, por 700 votos. O sea, no, estamos hablando de la diferencia que había entre el primero y el tercer partido eran 700 votos, no era mucho más. Nosotros no solo aspiramos a no desaparecer, que vamos, eso está claro que no lo vamos a hacer, lo que aspiramos es a volver a recuperar el territorio alavés para el nacionalismo vasco. Además, creo que entre lo mal que lo están haciendo los que están y lo bien que tenemos que demostrar que lo podemos hacer nosotros, es posible también. Pues tengo para terminar dos preguntas muy concretas, sobre asuntos muy concretos me refiero. Primero está simplemente enunciada así, Guggenheim-Urdaibai. Bueno, sí, el Guggenheim-Urdaibai. Yo no quiero echar más gasolina a un fuego que creo además que es un fuego artificial y que no tiene ninguna razón de ser. Voy a intentar dar tres argumentos objetivos y luego cada uno de ustedes deciden si les parece razonable o no poner en marcha el proyecto del Guggenheim-Urdaibai. Primero, esa bravuconada o esa ocurrencia del diputado general, como hemos tenido ocasión de oír estas semanas, no es tal. Es el producto de un plan estratégico que el museo aprobó hace 2 años. Hace 2 años el museo fue consciente o acordó que hacía falta una ampliación del museo. El propio constructor, el arquitecto Frangheri, desaconsejó que esa ampliación se hiciera sobre el actual edificio. Por lo tanto, había que buscar un emplazamiento fuera del actual museo. Se habló de Zorrozaurre, se habló de otras posibles localizaciones, pero lo cierto es que el museo necesita una ampliación. Se llama ampliación en discontinuidad, pero necesita una ampliación. Hay una demanda museística para que el museo crezca. Primera constatación. Segunda constatación, tiene que ver con la economía. Este es un proyecto cultural, pero también tractor económico. Al Guggenheim, un año con otro, vienen aproximadamente 1 millón de visitantes, de los cuales 600 y pico mil provienen de fuera. Y hay una estancia media, creo recordar, de pernoctaciones de 1,7, ¿no, José Luis? 1,7 aproximadamente, un año con otro. Cada persona de fuera que viene aquí se queda una noche con 7. ¿Qué nos gustaría? Conseguir que el nivel de pernoctaciones pasara por encima de 2. Si pudiera ser 2,1, 2,2, 2,3 noches por persona que viene aquí. La multiplicación, hagan un ejercicio sencillito, una noche más de hotel, una cena y una comida más,
8, 10, 24 o 36 horas más para hacer compras, para consumir, para visitar este país, para moverse por nuestra ciudad, por nuestros pueblos y ciudades, etc. Por lo tanto, cualquier ampliación que hagamos sobre esos parámetros, si la hacemos bien y conseguimos pasar de 1,7 pernoctaciones a 2,1 o 2,2 o 2,3, va a hacer que la ampliación del museo se amortice rápidamente y de manera satisfactoria. Y tercera constatación. Yo voy mucho, y además veo aquí a varios alcaldes de la zona de Urdaibai. Voy mucho por allí porque es una zona en la que tenemos mucha actividad como partido y además a la que queremos mucho porque estamos preocupados por aquella zona. Los que conocen aquello un poco son conscientes de que el esplendor en el que vivía Guernica, y ahí veo a José Alberto Pradera, el esplendor de la industria armera, de la industria cubertera, etcétera, pues es el pasado. Desgraciadamente hoy son ruinas en el centro de Guernica que espero pronto tengan un desarrollo urbanístico para que el pueblo gane esos terrenos. Pero es una comarca que se ha quedado empobrecida. Es verdad que es una comarca preciosa, pero no podemos, desde luego los que tenemos allí mucha presencia, no podemos aceptar que esa comarca se convierta en una postal. La gente que vive en Urdaibai, la gente que vive en Busturialdea, tiene derecho a seguir viviendo allí, quiere seguir viviendo allí y hay que darle oportunidades y salidas. Y en ese sentido nos parece que llevar el museo, que hay necesidad museística de hacerlo, que tiene efectos económicos relevantes y positivos o los va a tener. Llevarlo a Urdaibai cierra un poco ese círculo, ¿no? Tendríamos en un entorno privilegiado, paisajístico, una infraestructura cultural también respetuosa, lógicamente, con ese entorno que sería capaz de ser un polo de atracción. Eso unido a las dos obras de accesos que estamos planteando, que está planteando la Diputación, los túneles de Otzagane y los túneles de Soyuve, colocaría a la comarca de Urdaibai a muy pocos kilómetros de Bilbao, le desenclavaría, le ayudaría a volver a coger notoriedad. Nuestra idea, ya sabemos que no se tienen por qué repetir miméticamente las cosas, pero nuestra idea es que con esa actuación podríamos conseguir en Urdaibai lo que se consiguió en Bilbao con el actual Guggenheim, una especie de relanzamiento de la comarca. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir desde el PNV, desde las instituciones, desde la Diputación, desde los ayuntamientos de la comarca, insistiendo en la bondad de ese proyecto. Vamos a ir hacia adelante. Hay nada menos que 13 informes sectoriales que defienden uno por uno todos los ámbitos de viabilidad del museo y creemos que es un proyecto que merece la pena. Y nos gustaría que en ese proyecto estuvieran todos los que están hoy en el actual museo, incluido el Gobierno vasco. Vamos a hacer esfuerzos para que así sea, pero nos tienen que dar alguna posibilidad de que nuestro grano va a caer de trigo, va a caer en tierra fértil y no en el camino. Pues la segunda opinión concreta que le solicitan es si mantienen y van a mantener su apuesta por la fusión A3 de las cajas de ahorro vascas. Bueno, es difícil hablar de esto aquí con Mario Fernández porque, bueno, tienes siempre la posibilidad de darme por detrás, por aquí abajo, una patada. La fusión nosotros la vamos a apoyar si las cajas nos lo piden. Nosotros siempre que hemos tomado decisiones sobre este tema ha sido a resultas de impulsos de las propias cajas. Nosotros no creemos en la intervención política en las cajas de ahorro, ni en el impulso político desde la coyuntura y los intereses políticos para fusionar o no fusionar las cajas de ahorro. De hecho, hemos sido un poco paganos de tener esa posición y hace todavía no mucho tiempo fue imposible hacer una fusión A3, luego fue imposible hacer una fusión A2 y lo fue precisamente por una concepción distinta, contraria a la nuestra, que era primar los intereses políticos sobre los técnicos, bancarios o financieros en las fusiones. Yo le he oído, y como me fío mucho de él y en su buen criterio, a Mario Fernández, que no es el momento de hablar de fusiones, ni A3 ni A2,
porque bastante está cayendo en el panorama financiero como para despistar a las organizaciones en hipotéticas fusiones, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es salir de la crisis, seguir teniendo el nivel de razonable credibilidad financiera que tienen nuestras tres entidades. Si podemos aprovechar este momento para crecer en negocio, porque hay otras entidades por ahí que están pasándolo mal y pueden vender activos, etcétera, y ampliar, crecer cada una de las cajas, y cuando venga en el futuro una época de más tranquilidad, de más calma económica, pues evaluar si es el momento de la fusión o no. Está claro que las cajas vascas tienen un problema de dimensión. Si queremos seguir estando en los primeros vagones, en la primera parte del sistema financiero de cajas y bancos del Estado español, tendremos que movernos. Pero lo que no podemos es actuar al impulso político de ahora sí porque estoy yo, antes no porque no estaba, para hacer una fusión en el peor momento, ¿no? Yo ahí, en ese sentido, el Partido Nacionalista Vasco respaldará, apoyará y contribuirá en lo que pueda, siempre que venga de la mano y del consenso de las tres cajas y desde un punto de vista eminentemente técnico, financiero y no político. Creemos que en otras partes del Estado las fusiones se están haciendo bien porque hay cajas con el agua al cuello y eso pues es normal, pero en otros sitios se está haciendo con meros impulsos políticos. Si la fusión es por motivos políticos, pero al día siguiente no hay coherencia y empaste técnico-financiero, la fusión va a ser contraproducente. Y eso es a lo que no nos podemos arriesgar. Tenemos tres cajas que funcionan muy bien. Lo que se haga en el futuro tiene que ser para que mejore lo que ya tenemos. Muy bien, pues como le anunciaba, esta era la última pregunta y le pediría a continuación a Mario Fernández, presidente de la BBK, que cierre el acto, por favor. Muy brevemente, como siempre, primero para agradecer al señor Ortúzar su intervención, para agradecerles a ustedes también su presencia. El señor Ortúzar se caracteriza, me parece a mí, fundamentalmente por dos cosas. Primero, que tiene las ideas claras y segundo, que sabe expresarlas con una particular claridad. No sé si se pueden decir las cosas más altas, pero dudosamente muchas de ellas se pueden decir más claras. El señor Ortúzar pertenece a un grupo de jóvenes que han tenido que hacerse cargo en estos momentos de una situación atípica, la resultante de que después de ser el partido que gana las elecciones y el primer partido de este país, sin embargo, no ocupar cargos en el Gobierno vasco. Esta hornada de jóvenes que dirigen el Partido Nacionalista Vasco y el señor Urkullu, el primero de ellos, han hecho sin que, desde el punto de vista de su trascendencia social, haya tenido, la que en mi opinión debería haber tenido, el esfuerzo intelectual más importante de reflexión a través del programa del CIENGAOR 2020. Ningún partido político del Estado español ha hecho ese esfuerzo de reflexión. Lamentablemente, como aquí, cualquier esfuerzo teórico o doctrinal enseguida se pretende empañar con un significado político en la peor acepción del término, en el sentido electoral, yo creo que no ha tenido la trascendencia que debía haber tenido esa profunda reflexión sobre la fotografía de la sociedad vasca, los remedios para solucionar los problemas que tiene la sociedad vasca. Esto lo ha hecho un conjunto de personas, dentro de las cuales el señor Ortúzar ocupa una posición bien relevante. Como saben ustedes, lo he dicho en otras ocasiones, los patrocinadores de este evento no participamos nunca, en ningún caso, en la determinación de las personas que intervienen. Practicamos un escrupuloso respeto institucional y, en consecuencia, cada una de las personas que tienen un cargo en este país tendrá abierto este foro para expresar sus opiniones, pero déjenme decirles a nivel personal que parecía que ya era oportuno que el primer partido de este país pudiera expresarse aquí. Yo, el señor Antonio Ortúzar, además es amigo mío, con lo cual... Pero a mí me parece que hay un tema que me gustaría que hubiese aclarado en su intervención, porque yo creo que es una de las críticas más profundas que se pueden hacer a su gestión en EITB, ¿no? Yo siempre he echado de menos en el mapa del tiempo de EITB el tiempo de Ceuta. Eskerrik asko mila esker.